Bueno, llegamos al momento de las conclusiones, pero antes de concluir, quiero que analicemos esos discursos, por un lado de Matarife y por otro lado del señor Fernando Londoño. Empecemos con Fernando Londoño. Es un tipo que ha sido crítico de Duque y se nota que nunca ha querido ni siquiera a Iván Duque, porque él considera que Iván Duque es una derecha muy tibia, como una centroderecha, y a ese señor le encanta la extrema derecha, le encanta la mano dura, y encuentro básicamente tres falsas relaciones causales en su discurso sobre la muerte del líder indígena Misak, el señor Jesús Antonio Montano. Primero, que dice que fue Petro el que lo mandó a matar porque no votó por él. Y ni siquiera la versión oficial se atreve a eso. De hecho, los que matan a este señor son disidencias de las FARC. Entonces, vale aclarar que Petro, cuando era el M-19, era enemigo de las FARC y las FARC trató de matar a Petro. Y las disidencias son la parte más narcotraficante de las FARC, la que no quiso negociar en La Habana. Entonces, el señor trata de vincular tres hechos: el estallido social, la muerte del líder indígena uribista y la campaña de Gustavo Petro. El estallido social fue producto no solamente de esa reforma tributaria a los estratos más débiles, sino que fue también los escándalos de Duque y el mal gobierno de Duque, que este señor también lo critica. Entonces, él dice que Petro fue el autor del estallido social, lo cual es falso. Dice que Petro fue el autor intelectual de la muerte del líder indígena, el señor Montano, también es falso. Petro lo podría denunciar por calumnia, porque si él no logra demostrar que Petro es el autor intelectual, este señor se podría ir a la cárcel por calumnia. Pero sabemos en qué país estamos. Y tercero, exacto. Y tercero, el señor dice otra teoría conspirativa, que Petro era amigo de Chávez. El que era amigo de Chávez era Uribe. De hecho, hay muchas fotos entre Chávez y Uribe. José Obdulio cuenta que escuchaban vallenatos juntos y que competían que quién sabía más de Simón Bolívar. Y Petro, si bien reconoce que conoció a Chávez en persona en un evento de los 90, o sea, no existe la más mínima prueba que Petro haya tenido una amistad con Chávez. Entonces, el señor en 11 minutos dice tres mentiras muy graves, las cuales acompaña de hechos que son verdaderos, como la muerte el asesinato totalmente reprochable a Jesús Antonio Montano, que no se ha comprobado que lo hayan matado por su posición política, porque estas bandas criminales matan usualmente es porque estos líderes denuncian los atropellos de las bandas criminales. Es que las disidencias de las FARC son una guerrilla, son bandas criminales narcotraficantes. Entonces es muy apresurado y muy falaz decir que lo mataron por razones políticas, pero es mucho más conspirativo y más falaz decir que Gustavo Petro es el autor intelectual, o que en Colombia matan a la gente por no votar por Petro, cuando la mayoría de líderes sociales asesinados ha sido precisamente la Colombia humana. Entonces me parece que ese señor está muy desviado de la realidad, y la perla termina diciendo que Colombia va a ser igual a Venezuela y que Petro nos va a llevar a ser como Venezuela, una falacia que ya habíamos refutado en otra clase, y ya habíamos dicho todas las diferencias que hay entre Petro y la propuesta de Chávez, y también las relaciones diplomáticas de Petro y la concepción de Petro del capitalismo y el socialismo y la concepción de Chávez. Y por otro lado, Matarife también dice hechos que son verdaderos, como lo de Vitalogic, un escándalo de 100 millones de dólares, las declaraciones machistas de Rodolfo, son hechos verdaderos. Pero lo que yo le critico a Matarife es que se excede mucho en los adjetivos. Decir que Rodolfo es un narco paramilitar o un narcoterrorista, me parece que es muy exagerado.
O sea, que el uribismo vote por él no quiere decir que el señor sea narcoterrorista o narcoparamilitar. Y el viejito pues tiene el escándalo de Vitalogic, pero tampoco tiene tantos escándalos como Uribe. Entonces ponerlo al nivel de Uribe me parece que es una falacia. ¿Qué dice el compañero? Es, eso. Hablamos de que perdía veracidad lo que estaba diciendo, entonces también se vuelve como aburridor ver más de lo mismo. Entonces uno como que se libre, pues puedes tener razón, tenés fuentes y todo, pero lo estás diciendo de una forma que la verdad no es lo que me conviene, tampoco es lo que quisiera escuchar. Es que el uribismo se equivoca tanto y Rodolfo se equivoca tanto que no hay necesidad de insultarlos para denunciar todo lo que han hecho en los últimos 20 años. Entonces, por eso yo critico tanto la serie Matarife, porque considero que es un antiuribismo muy visceral que precisamente quita credibilidad, es decir, quita verosimilitud sobre todo. Bueno, llegamos al momento de las conclusiones. Yo apenas tengo 3 conclusiones para compartir con ustedes. La primera, que la teoría de Chomsky es muy útil para entender la manipulación mediática y politiquera. La teoría de Goebbels, si bien es una teoría neonazi, también es muy útil para no ser fanático de una campaña ni de la otra, para estar más cerca del pensamiento crítico, porque al conocer estas estratagemas podemos resistir más ante las cadenas de WhatsApp, ante los memes, ante las noticias falsas de las que estamos rodeados en esta guerra de cuarta generación. Y mi última conclusión es que si bien Matarife es muy visceral, lo mismo que Fernando Londoño, Matarife falla es en la forma. En cambio Londoño falla más en el contenido. En la forma no, porque Londoño lo hace con un tonito como de cura, como de conciliador, que no, que es que tenemos diferencias con Rodolfo, pero es que Rodolfo es mucho mejor que Petro. O sea, en la forma, Fernando Londoño lo hace de manera diplomática, pero en el contenido utiliza más mentiras y falacias. Y Matarife es al contrario. En el contenido utiliza más hechos verdaderos, pero en la forma utiliza más adjetivos y eso también le quita credibilidad. Exacto. No, pero yo sí creo en la parte de Matarife porque a mí la forma la verdad no me afecta. Sí. Pero aunque los argumentos que usa son falsos, rebuscados, intentan argumentar. En Matarife en partes son manipuladas, por ejemplo la de Hitler. Es una otra de las cagadas del viejito que se equivocó, Sí. era Adolf y era Albrecht. Sí. Y le sacan jugo a eso porque ustedes después lo compara con Hitler y pues no va a colación porque la persona creo que con el otro y leyendo pues y las personas comparan con otra. Es que ni con Uribe, es que, es más, a ver, no, ahí estoy de acuerdo con usted, pero eso también es por el momento visceral, porque el man como que se llena de rabia en el momento. Sí, pero hay, por ejemplo, partes en las que pueden ser verdad, como la que no interpreta, que le repartía a los que le sobornaban pues, para la campaña, le repartía los contratos, pero no mostró ninguna prueba de eso. Y lo de o sea, ahí caía en una falacia, también utilizó lo que nos contaba que Amor lo pintaban con cacho, porque era ateo, porque era de... Sí. Satanás Micus. Aquí también lo hizo una misma estrategia con el librito, entonces me parece que argumentativamente también es bastante pobre. Pues que la argumentación es la forma. Cuando yo digo la forma, me refiero a los adjetivos y también a la comparación desproporcionada con Hitler, porque es falacia de falsa analogía. Lo que digo yo es que lo de Vitalogic es verdadero, lo de esta señora Claudia Pérez es verdadero, lo de los colombianos en el exterior es verdadero, los genocidios de Uribe son verdaderos, pero lo que hace que Matarife caiga al nivel de Londoño es que Matarife utiliza falacias muy parecidas a las de Londoño, falacias de falsa analogía, falacias de vaguedad, falacias ad hominem. Entonces, el error de Matarife está en la forma. En Londoño están los dos, en la forma y en el contenido, porque es que él está falsificando el contenido. Que compare a Hitler con Rodolfo también implica una falsificación de un contenido, pero sigue siendo un error más de forma.
En cambio, que diga que Petro mandó a matar a este líder indígena, Jesús Antonio Montano, eso ya me parece que ya excederse. Es como decir que Rodolfo se alió con Uribe para matar a los miles de líderes sociales en Colombia que han sido antiuribistas. Entonces, o sea, hay de niveles a niveles, y aquí a este señor se le fue la mano, y eso que a Londoño uno le abona que el tipo habla calmado, el tipo habla con su voz gutural pero calmadito, y eso también convence. En cambio Matarife es más gritado, es más como narcogenocida, narcoparamilitar. Aquí Londoño no dice que Petro es narcoguerrillero, pero lo da a entender. Entonces, en la forma Londoño es más diplomático, pero en el contenido Londoño es totalmente enfermizo al decir que Petro mandó a matar a este señor, porque eso es una acusación. Donde Petro escuche esto y lo lleve a las autoridades, a este señor lo puede meter a la cárcel por calumnia, porque es una calumnia muy grave. Bueno, la última conclusión que tengo es que hay que escuchar todas las propuestas, todos los argumentos, no creer solamente en los programas de gobierno, sino en lo que dicen las entrevistas, y que ojalá se elija lo mejor para el país, porque este país merece lo mejor, un país rico con gobernantes que lo han empobrecido.